Bueno, vamos a hablar de las metabolopatías, ahora sí, de los errores congénitos del metabolismo. Un defecto, unas enfermedades, la verdad es que hay miles de patologías que se englobarían dentro de este concepto, en el que está afectado un gen, son monogénicas, normalmente autosómicas recesivas, aunque no exclusivamente, un gen que afecta al metabolismo que tiene lugar en nuestro organismo, a nivel normalmente de metabolismo celular, es decir, el metabolismo es un concepto que utilizamos con frecuencia, empieza con la ingestión del alimento, la masticación en el estómago, la digestión de ese alimento a través de los jugos gástricos, en el intestino, a través de la absorción de los nutrientes a la sangre, que es vehiculada hacia las células, donde va a continuar el metabolismo, como ahora veremos, y ahí es donde, a nivel celular, donde la mayoría de las veces pues, podemos tener problemas de defectos enzimáticos que llevan a las metabolopatías, defectos enzimáticos por la falta o el error en un gen que debe de sintetizar una proteína enzimática concreta. Dependiendo de que esa proteína afecte al metabolismo de una sustancia o de otra, podemos hablar de distintas familias de enfermedades de metabolopatías. Lipidosis, cuando afectan a los lípidos, veremos que son unas patologías que a lo mejor pueden tener un comienzo y no necesariamente tienen que ser los primeros síntomas en el momento del nacimiento, igual ocurre con las mucopolisacaridosis o con otras patologías. Por el contrario, por ejemplo, los errores en el metabolismo de los azúcares sí que suelen dar la cara más temprano y pueden tener unos años de vida en niño aparentemente normal, pero por dentro el problema está provocando un deterioro de estructuras y sobre todo en un momento determinado pues puede afectar también, dependiendo de la enfermedad, al sistema nervioso, porque hay sobre todo en el conjunto de las esfingolipidosis, porque afectan a lípidos que hay en ese sistema nervioso. Las mucopolisacaridosis y mucolipidosis son otras familias donde están más complejas, quizás porque aparte de los lípidos están implicados polisacáridos y otros elementos, y al contrario de las lipidosis, en las que no hay rasgos clínicos evidentes en rasgos faciales anómalos o esqueléticos, sí que pueden aparecer en la mucopolisacaridosis y mucolipidosis este tipo de rasgos faciales anómalos que ya estudiaremos, que además son muy característicos en algunas de ellas y que ya estudiaremos en clase a través del visionado de imágenes y de la identificación de rasgos en casos clínicos. Las aminoacidopatías, en donde el trastorno pues afecta a lo que es el metabolismo de los aminoácidos que ingerimos dentro en las proteínas que tomamos en la dieta, y que se caracterizan fundamentalmente por la secreción en la orina del aminoácido, aparte de los trastornos que conlleva. Y los errores congénitos de metabolismo de los azúcares, muchos de los cuales pues, son conocidos por las intolerancias a la lactosa, a la galactosa, a las distintas azúcares, y que pueden tener un fácil control dietético, pero luego hay familias como la glucogenosis que pueden tener un comportamiento más complejo y llevar a problemas mayores. Otros errores que también afectan al metabolismo y que pueden ser muy graves, como los trastornos de metabolismo de las purinas, con el síndrome de Leigh-Nihan como emblema, o el transporte de metales con Menkes, por ejemplo. Pero bueno, no las estudiaremos todas porque, como digo, estas enfermedades pueden ser muy amplio el espectro de patologías. Dentro de ellas no todas las lipidosis, por ejemplo, pues van a ocasionar discapacidad intelectual, pero muchas de ellas sí que pueden ocasionarlo: crisis convulsivas, discapacidad intelectual, retraso psicomotor, y muchas de ellas pues además pueden llevar a la muerte del paciente, en algunos casos de forma temprana, y en otras pues la esperanza de vida es mucho mayor. Ya iremos estudiándolo cuando veamos un poco los cuadros clínicos concretos de estos trastornos. Lo importante es entender que el metabolismo, como he intentado explicar antes, el metabolismo no termina con lo que ocurre en el estómago o con lo que ocurre en el intestino, sino que continúa a nivel celular, en donde el nutriente que llega es digerido a través de unas enzimas, unas proteínas enzimáticas que muchas veces están envueltas en un lisosoma, que es una
un pequeño saquito que protege esas enzimas, ya que normalmente el pH de la célula podría destruirlas, y por lo tanto es importante que estén protegidas para que cuando llegue la proteína, el metabolito que ha de ser digerido, el alimento que ha de ser digerido, pues pueda ser destruido con estas enzimas, y a partir de ahí pues liberada la energía que la célula necesita para poder ir funcionando. Para esto la célula tiene unos canales, unas estructuras que le van a permitir entrar estas macromoléculas, y a la vez no dejar salir nada más que los productos de desecho, porque una vez que la macromolécula de nutriente ha entrado, un lípido por ejemplo, pues lo que nos interesa es que la célula lo degrade, obtenga la energía requerida y solo deje salir, no lo deje escapar hasta que no sea un producto de desecho. Por lo tanto, la membrana celular tiene unas capacidades de permeabilidad selectiva variable, deja entrar lo que le interesa y no deja salir aquello que no le interesa. Esas mismas características a veces pueden poner en peligro la supervivencia de la célula en este tipo de enfermedades en donde está alterado el metabolismo celular. ¿Por qué? Porque normalmente en la célula lo que va a ocurrir es que va a continuar la ruta metabólica. La ruta metabólica consiste en que llega a la célula un metabolito grande, una macromolécula, sobre la que actúa una determinada enzima. Por ejemplo, si fuera un lípido, es todo un conjunto de cadena de acontecimientos que va a ir ocurriendo. La enzima 1 actúa sobre el último eslabón de ese lípido y consigue que A se transforme en B, algo más pequeño, que puede seguir recorriendo la ruta metabólica, ya que sobre ella pues actúa una nueva enzima que lo hace más pequeño a la macromolécula, convirtiéndola en C. Sobre ella actúa una nueva enzima y así sucesivamente hasta conseguir un producto de desecho que la célula podrá eliminar, y en todo este proceso pues se va obteniendo la energía que la célula necesita para funcionar. Problema: si en un momento determinado hay un error genético que hace que no podamos sintetizar, nuestro organismo no pueda sintetizar una determinada enzima, por ejemplo esta, obviamente el paso de B a C no se podrá conseguir, pero A seguirá entrando a través de la dieta en nuestro organismo, y al cabo de un tiempo que puede ser a veces años, pues puede producirse una acumulación de macromoléculas o de moléculas en el punto que se ha bloqueado la ruta metabólica, que pueden bloquear completamente el funcionamiento de la célula e incluso destruirla. Pero a la vez la célula no solo tiene una acumulación de B, sino que carece de C, D, E, el resto de moléculas de la ruta. Por lo tanto, tenemos una enfermedad por carencia junto a una enfermedad por acumulación. Son dos de las características de estas enfermedades, por ejemplo, de la lipidosis o de la mucopolisacaridosis y mucolipidosis. La enfermedad por carencia normalmente es menos grave, es más fácil de controlar, tenemos más herramientas para ayudarle a la célula a eliminar. A veces la propia célula puede encontrar rutas alternativas para eliminar esas moléculas, pero la enfermedad por acumulación a veces es mucho más complicado. La enfermedad por carencia, lo que podemos hacer es ayudarle a la célula a obtener energía o incluso darle C directamente para que continúe la ruta metabólica, mientras que la enfermedad por acumulación a veces es mucho más difícil ayudar a la célula a eliminar esas macromoléculas que tiene en su interior y que su membrana está preparada para que no se le escape. Eso es lo que es un error congénito de metabolismo. A grandes rasgos son caracteres hereditarios, normalmente autosómicos recesivos, que responden al déficit de la síntesis de una proteína enzimática, y por lo tanto genera una enfermedad sistémica. Es todo el organismo el que está afectado, pero sí que es cierto que los órganos que tengan un metabolismo más rápido serán los primeros en verse afectados, y en el caso del niño pequeño pues podemos tener órganos concretos como puede ser el hígado, el bazo, que se van a inflamar por acumulación de macromoléculas en algunas de estas enfermedades, como la lipidosis o las mucopolisacaridosis, mucolipidosis, pero también el sistema nervioso es uno de los órganos que está con un trabajo más intenso en esas primeras etapas de la vida, y a veces pues se va a ver resentido y puede tener graves consecuencias, como ya estudiaremos, ya digo, al analizar enfermedades concretas.
Como digo, hay enfermedad por carencia y enfermedad por acumulación. La enfermedad por carencia suele generar menos problema, pero la enfermedad por acumulación, en aquellas patologías en las que se produce, pues puede tener ocasionar problemas serios para la supervivencia del paciente, y luego son enfermedades que tienen unas importantes limitaciones en las posibilidades terapéuticas. Como no tenemos un control de la enfermedad a veces a través de la terapia que podamos prescribir, pues y el error genético sigue estando ahí y por lo tanto el organismo sigue sufriendo sus consecuencias. La característica muchas veces de estas enfermedades es que son degenerativas y no se consigue parar el avance de la enfermedad. Curarlas es muy complicado, ya que no tenemos herramientas terapéuticas para corregir el error genético, y en ese sentido podemos hablar de posibilidades terapéuticas con las limitaciones que esto consigue. Como digo, la enfermedad por carencia normalmente la vamos a poder controlar reemplazando los productos terminales de la ruta. Generalmente esto es posible y no genera problema. La enfermedad por acumulación es más problemático. ¿Cómo podemos atajarla? ¿Cómo podemos intentar evitar que siga habiendo esa acumulación? Bueno, podemos intentar una restricción dietética, que en algunos casos es posible. Por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo característico de la fenilcetonuria, una enfermedad de metabolismo de los aminoácidos, de la fenilalanina en concreto, y eliminando de la dieta la fenilalanina, y en algunas ocasiones simplemente con eso, o con dependiendo del grado de la enfermedad, o con apoyo farmacológico, pues podemos conseguir evitar el desarrollo de una discapacidad intelectual en el niño y darle una esperanza de vida mucho mayor. Una posibilidad que podríamos plantear sería la sustitución de enzimas, pero esto no es viable para las enzimas lisosomales, que hemos dicho que estaban guardadas en un saquito porque tenían una sensibilidad al pH celular que las destruiría. Estas enzimas, aunque sepamos cuál es la que falta, no estamos en condiciones de hacérselas llegar a todas las células del organismo que las puedan necesitar en un momento determinado. Por lo tanto, aunque sepamos la causa de la enfermedad, aunque sepamos concretamente cuál es la enzima que el organismo carece, no podemos aportársela y no podemos hacerla llegar a las células. Por lo tanto, no nos sirve como tratamiento. En algunas patologías donde el problema está en que falla el gen que induce la producción de la proteína, sí que podemos hacer una terapia de inducción enzimática, es decir, que favorecer a través de farmacología la producción de la proteína, siempre que el gen estructural, el gen que tiene que producir la proteína, realmente esté presente en el organismo, y el problema sea los genes previos que tienen que saber y detectar cuándo el organismo necesita esa proteína. Otro posible tratamiento, que solo en algunos casos también va a ser efectivo, en la eliminación de las sustancias almacenadas. Utilizar querantes para ayudar a eliminar esas sustancias en algunas patologías puede ser funcional. Pero en cualquier caso, ninguna de estas soluciones curan la enfermedad, sino simplemente tratan los síntomas, y la solución podríamos encontrar la solución global para estas patologías, podríamos encontrarla en la ingeniería genética, pero esto aún no es disponible, no está disponible. No podemos entrar en un organismo que ya tiene un defecto genético para corregirlo en todas sus células. El diagnóstico prenatal sí que es posible, y por lo tanto podríamos evitar el nacimiento de niños con esta patología. Es posible hoy en día prácticamente todas las enfermedades, pero depende de la detección de portadores, y aquí es donde está el problema, ya que los portadores es difícil diagnosticarlos, ya que tenemos miles de enfermedades genéticas de este tipo. No sabemos cuál tendríamos que buscar si no hay un antecedente ya en esa familia. Y luego detectar los portadores no siempre es fácil, porque normalmente en ellos el gen sano, portador, no padece la enfermedad. Tiene el gen anómalo, pero tiene al lado un gen sano que le está protegiendo, con lo cual está trabajando el doble, y realmente él tiene el nivel prácticamente normal de la enzima en sangre o en sus células cuando la necesita. Cuando detectamos portadores es importante el asesoramiento genético para
facilitar a las familias la toma de decisiones sobre los hijos que van a tener y si hace falta algún tipo de selección de óvulos o espermatozoides para intentar evitar que conlleven la patología genética. Y mientras tanto, normalmente lo que funciona, pues lo único que tenemos, las únicas herramientas que tenemos es la cirugía ablativa, trasplante, tratamiento sintomático, es lo único que podemos hacer, pero sin perder nunca la esperanza, porque muchas veces estas enfermedades, cierto es que son complejas, difíciles, poco frecuentes y por lo tanto hay poca investigación sobre ellas desde las casas farmacéuticas, porque realmente la tasa de incidencia tan baja que tienen pues no hace rentable el estudio sobre ellas, pero también es cierto que a veces no es necesario descubrir nuevos fármacos, sino acertar con la combinación de fármacos existentes que pueda atajar o parar el avance de una enfermedad. Por lo tanto, la esperanza de vida de estas enfermedades es muy difícil ahora mismo pronosticarla, ya que donde hoy podríamos decir que la enfermedad no tiene o tiene una esperanza de vida X, mañana mismo puede aparecer, y en el mundo globalizado en el que estamos, con Internet y demás, puede aparecer cualquier clínica o cualquier hospital en el que han encontrado una combinación farmacológica que esa enfermedad en concreto, esa patología, pues resulta que está siendo efectiva y a partir de ahí ya tenemos un tratamiento para ella. Esto puede ocurrir y es una esperanza que no se puede, por lo tanto, perder. Es importante en estos errores congénitos del metabolismo también hablar de que las manifestaciones clínicas, como son tantos, tan diferentes, muchas veces las manifestaciones clínicas son la clave para hacer el diagnóstico. Son enfermedades raras y por lo tanto el diagnóstico a veces es complejo para un médico encontrar, acertar con él, y luego a la hora de buscarlo no hay un análisis único, hay que ir buscando patologías concretas. ¿Y cuál buscamos? No podemos en una muestra de sangre hacer toda la analítica de todos los errores congénitos del metabolismo posibles. Por lo tanto, es importante saber conocer las diferencias que hay en los síntomas de estas enfermedades según el momento en el que empiezan a aparecer. Hay patologías que aparecen ya en el primer mes de vida, empiezan a dar claras, empiezan a manifestar una cierta clínica, normalmente una clínica que es inespecífica: trastornos en estado de alerta y del despertar, alteraciones en los movimientos oculares, temblores, contracciones, espasmos, convulsiones. Todo esto hace pensar en alteración del sistema nervioso, pero no específicamente tiene por qué ser un error congénito del metabolismo. Pueden ser otro tipo de problemas, como una limitación o ausencia de movimiento de las extremidades, respiraciones irregulares o caóticas, hipotermia o policotermia, que sería la igualación de la poiquilotermia, que sería la igualación de la temperatura ambiente, bradicardia, alteraciones circulatorias, mal color. Son síntomas inespecíficos de alteraciones del sistema nervioso muchas veces. Por lo tanto, no nos delimitarían en este primer mes de vida que es un error congénito lo que estamos viendo. Después, a lo largo del primer año de vida, va a variar un poco las manifestaciones, los primeros síntomas en los primeros 6 meses y el segundo semestre. En el primer semestre de vida, lo que veríamos sería un retraso en la maduración, un niño con falta de interés por el entorno, con ausencia de fijación de la mirada, escaso o nulo control de la cabeza, con incapacidad para sentarse, mala coordinación oculomanual. Siguen siendo rasgos que pueden ser inespecíficos, es decir, que pueden estar presentes en distintas patologías que afectan al sistema nervioso, no necesaria y exclusivamente errores congénitos del metabolismo. Pero ya en el segundo semestre, si hemos sido un poco observadores, sí que empezaríamos a ver uno de los rasgos característicos de estas enfermedades, que es que, como son degenerativas, hay una regresión psicosensitivo-motriz. Hay una pérdida de adquisiciones previas, aparte de que hay una detención del desarrollo psicoevolutivo. El niño ya no hace más adquisiciones y además empieza a perder aquellas que tenía. El problema es que todavía tenemos un niño con
un bagaje de adquisiciones pequeño, pobre, y es posible que sea difícil ver esa regresión si no se es un profesional especializado en psicología evolutiva. En este sentido, las familias es posible que no lo puedan ver, igual que el propio pediatra le cuesta trabajo verlo, ya que ve al niño en momentos muy concretos y durante poco tiempo, y en ese sentido a veces es el profesional del campo educativo en la escuela infantil o el profesional de atención temprana, si el niño está asistiendo ya a un centro, el que detecta que hay una regresión, una pérdida de adquisiciones previamente adquiridas, y tiene que dar la voz de alarma de que eso puede ser un error congénito de metabolismo. Después de primer año de vida ya es más fácil, entre 1 y 4 años, cuando la enfermedad empieza a manifestarse aquí, es más fácil porque la regresión psicosensitivo-motriz es más clara, hay pérdida de habilidades muy evidentes como caminar, hablar y regresión de funciones de alto nivel. En las edades más adelantadas, niñez tardía y adolescencia, podemos volver a tener problemas para la detección de los primeros síntomas de los errores congénitos de metabolismo. Normalmente los errores congénitos de metabolismo que dan la cara ya en estas edades o incluso en la edad adulta tienen mejor pronóstico, y por eso ha habido un tiempo muy largo en el que el niño o incluso el adulto se ha desarrollado sin síntomas de la enfermedad, porque su evolución es muy lenta y por lo tanto tenemos ahora tiempo todavía de poder pararla. Pero ahora los primeros síntomas que podremos encontrar suelen ser síntomas inespecíficos, síntomas o más bien síntomas que pueden apuntar a deterioros muy concretos de sistemas concretos del sistema nervioso que pueden haberse visto afectados, y la clínica nos hace pensar en ese problema concreto más que en un error congénito de metabolismo más sistémico. Y en ese sentido pues nos puede también confundir y a veces hacer que el diagnóstico preciso pues tarde un poco más. Fijaros, por ejemplo, en la adolescencia hablar de cambios de personalidad y trastornos del comportamiento, que adolescente no lo tiene, y cómo vamos a pensar que los cambios típicos de personalidad y trastorno de comportamiento que puedan haber en la adolescencia se van a deber a error congénito de metabolismo hasta que no veamos algo más. En ese sentido vuelve a ser una enfermedad que cuesta identificar el trastorno inicialmente. Lo dejamos aquí, y en clase iremos viendo cuadros clínicos concretos a través de imágenes, análisis de imágenes, para poder diferenciarlos un poco más.